Nosotras pensamos que en este momento quien se ha demostrado que ha mentido es el Gobierno de España. Nosotras nos hacemos eco de una denuncia que no sale de Podemos, como puedes imaginar, sino que sale del Movimiento de Solidaridad con Palestina, que es un movimiento a nivel internacional y que se hace eco de una filtración en origen. Es decir, que hay alguien que, igual que el señor Assange, se ha jugado su puesto de trabajo y quizás mucho más para poner esta información en conocimiento del movimiento social. Creo que el hecho de que el barco finalmente no haya atracado muestra que las sospechas eran más que razonables y para mí esto no es una victoria. Yo creo que lo que tenía que haber pasado era que el barco entrara en el puerto de Cartagena y el Gobierno inspeccionara la carga y en su caso, si se confirma que efectivamente era un armamento que con toda probabilidad iba a acabar en Israel para cometer un genocidio, esa carga se hubiera retenido, porque el objetivo es que las armas no lleguen, que es lo que yo creo que debería estar haciendo el Gobierno de España, un embargo de armas, porque quiero recordar que en este momento no solo el Gobierno ha mentido diciendo que ya no estábamos vendiendo armas a Israel, sino que además seguimos comprándole armas a Israel, dinero público de todos nosotros y de todas nosotras, que va a financiar un genocidio para asesinar niños y niñas inocentes. Por tanto, como la situación es muy grave, creo que la situación... Y termino ya. Creo que como la situación es muy grave y lo que nos estamos jugando es muy grave, el Gobierno tiene que dejar de intentar hacer titulares y tiene que empezar a hacer algo concreto para frenar este genocidio. Creo que esta polémica es patética, insisto, y creo que es evidente, no hay que saber mucho yo creo de rutas marítimas para darse cuenta que después de los problemas en el Mar Rojo, España está siendo un país de tránsito permanente de buques que llevan armamento a Israel, porque Israel está gastando armamento y munición de manera permanente y el único lugar por el que se puede pasar después de los problemas en el Mar Rojo es precisamente por el Mediterráneo y por España. Por tanto, seguramente, según nos transmite también el movimiento social, no es un barco, ni dos, ni tres, porque estamos hablando de 3 barcos. Se trata de decenas de barcos que de forma permanente están pasando por España sin que el Gobierno haya movido un solo dedo o se haya interesado absolutamente por nada hasta que la sociedad civil ha puesto el foco en este barco y también nosotras, evidentemente, haciéndonos eco de su voz. A ver, por ordenar las cosas, señora Belarra, estábamos hablando de 2 barcos, el Marian Danica, cargado de armamento con destino... Son 3, en realidad. Bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco por hablar de estos 2 barcos que tenemos sobre la mesa. Vamos a ver. Sobre la mesa no, en el puerto. Vamos a ver. Marian Danica, ese barco cargado de armamento sí tenía destino final reconocido, Israel. Ese es el barco que el Gobierno no ha permitido que atraque en ningún puerto español. Y luego tenemos el barco que es el Borkum, cargado con armas, con destino final la República Checa, certificado por el Gobierno de la República Checa al Gobierno español, que es el que finalmente ha decidido, motu propio, no recalar en un puerto español. En este caso, quien ha dicho que el destino final de las armas... Un momento, que el destino final de las armas es la República Checa, es el propio Gobierno de la República Checa. Creo que es importante hablar de este documento, porque nosotras llevamos detrás del tránsito de armas desde que comenzó el genocidio el pasado 7 de octubre y hemos preguntado al Gobierno en numerosas ocasiones por la transferencia de armas a través de los puertos españoles, porque a mí el movimiento internacional del BDS, que es quien apuesta por el boicot, la desinversión y las sanciones a Israel, me han transmitido en reiteradas ocasiones que España es un país por el que habitualmente pasan armas con destino a Israel, en concreto por el puerto de Rota, que es un puerto, como saben, en el que no hay soberanía española, y el puerto de Sagunto. Entonces, creo que es importante explicar este contexto porque si no, no se entiende nada. Y después, cuando hemos solicitado los documentos, el Gobierno no nos los ha dado alegando cuestiones de seguridad. Y ahora nos encontramos en Twitter el documento filtrado, imagino que por el Ministerio de Transportes, porque si no, no sé de dónde ha podido salir ese documento, y en el documento pone clarísimamente que el Gobierno, con autorización del Gobierno exportador, que en este caso es el Gobierno de la India, puede reexportar esas armas. Por tanto, es que el propio documento que ha filtrado el Gobierno demuestra que efectivamente, aunque el destino final que pone formalmente en ese documento sea la República Checa, en realidad las armas van a acabar en Israel, porque este es un subterfugio que utiliza de manera muy habitual el Estado de Israel para armarse, porque sabe evidentemente que hay un foco muy importante porque las atrocidades que están cometiendo no pasan desapercibidas para la mayoría de la ciudadanía a nivel internacional. Por tanto, es que el Gobierno está tirando piedras sobre su propio tejado porque es que en el propio documento pone eso, que con autorización del Gobierno indio
se puede redistribuir esas armas a Israel, como evidentemente se iba a hacer, porque esa es la filtración que nosotras conocemos. Eso tampoco quiere decir que el Gobierno de la República Checa vaya a hacerlo. El Gobierno de la República Checa es un gobierno que ha respaldado en todas las resoluciones a Israel de manera total y que es uno de los principales vendedores de armas a Israel. Por tanto, quiero decir que hay muchos indicios racionales que harían pensar que un gobierno digno y democrático tiene que actuar y, de hecho, así lo obliga nuestra Ley de Comercio Exterior de Armas, que dice que ante cualquier indicio racional de que se puedan vulnerar los derechos humanos con esas armas, hay que parar ese tránsito. Por tanto, a mí me parece que el Gobierno lo que está intentando es conseguir un titular, querían conseguir un titular con el reconocimiento del Estado palestino y esto les ha venido mal y están enfangando y diciendo que estamos extendiendo un bulo cuando es mentira. Y a mí me parece que es gravísimo porque lo que nos estamos jugando es no solo lo que está pasando en Palestina, sino que Israel está volando por los aires todo el derecho internacional humanitario. Hoy se lo hacen a los palestinos, pero mañana se lo pueden hacer a cualquiera. Y yo creo que no estamos para no sé, intercambios de opiniones en Twitter ni para no hacer nada, la verdad.